Empezar. Bueno, siendo las 7:30 de la tarde, estamos a punto de empezar el sábado y estamos a punto de comenzar el culto. Aquí en la iglesia que se siente diferente sin todos ustedes aquí. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. Sí, bueno, estamos aquí probando ya. Les hacemos el anuncio de que obviamente se va a estar transmitiendo a través de nuestra página, la página de la iglesia en Facebook, Richardson Spanish, Seventh Day Adventist, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Richardson Spanish, y también se va a estar transmitiendo a través de la página del Último Mensaje TV en YouTube. Si quieren seguirlo por cualquiera de los dos lados, la vamos a transmitir el sermón de esta noche de recepción de sábado y el culto de mañana, que también vamos a tener, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana vamos a comenzar con el repaso de la lección, y después de eso a las 10:50 tendremos unos anuncios y a las 11 vamos a comenzar con nuestro culto divino. También tendremos un programa por la tarde a la hora de la Sociedad de Jóvenes. Ustedes pueden encontrar el anuncio ahí en nuestra página de Facebook, la iglesia. Todos los que se quieran conectar con el sermón de despedida de sábado que vamos a tener. Así vamos a estar dirigiendo el programa a lo largo de estos días que la conferencia en Texas nos ha pedido que las iglesias permanezcan cerradas, en acuerdo con el gobierno del estado de Texas y el gobierno federal, que nos ha pedido que también evitemos reuniones en las que se encuentren más de 10 personas presentes. Hoy estamos aquí transmitiendo desde la iglesia, pero obviamente estamos transmitiendo a puertas cerradas y esperamos que todos nuestros hermanos puedan seguir allí en casa y puedan gozarse de la presencia de nuestro Dios, de la dirección de su Espíritu Santo, para estudiar su santa palabra. En estos días en los que tenemos las iglesias cerradas, vamos a darnos cuenta cuánto necesitamos el poder estar reunidos como iglesia y el poder contemplar rostros y la fortaleza espiritual que viene del compañerismo y el poder ver a otros adoradores que creen igual que nosotros. Vamos a comenzar. Queremos darles una cordial bienvenida a todos a esta transmisión de parte de nuestra iglesia de Richardson. Estamos muy felices que nos puedan acompañar, aunque sea a través de estos medios masivos de comunicación, a través de internet, en nuestra página de Facebook, asimismo a través de los que nos van a seguir a través del Último Mensaje TV, en el canal de YouTube. Cualquiera que quieran obviamente abrir pueden tener acceso a este tema que vamos a presentar esta noche de recepción de sábado. Estamos bien felices y queremos mandar un saludo especialmente a nuestros hermanos de la iglesia de Richardson. Estamos bien felices que podamos, aunque sea, gozarnos de la palabra de Dios en esta noche. Hemos iniciado un bando de oración. Hace un momento me tocó a mi hogar y mi familia. Hemos puesto algunas horas. Si alguno de ustedes quiere unirse al grupo de oración, lo único que tiene que hacer es poner en el chat ahí de la iglesia a qué horas ustedes también quieren estar orando por lo que estamos orando en este momento, por la condición mundial. Si es la voluntad del Señor que este asunto continúe, pues estamos en sus manos, pero aún así podemos interceder delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a comenzar, queridos hermanos, siendo las 7:34, de acuerdo al reloj que veo aquí enfrente. Vamos a iniciar con una palabra de oración y vamos a comenzar con nuestro culto en esta tarde. Escribimos el rostro ahí donde están y vamos a ponernos en las manos de Dios. Agradecemos nuestro Dios y nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos estás brindando como tus hijos de encontrarnos contigo a través de estos medios masivos de comunicación. Estamos tristes porque no podemos estar en comunión con otros hermanos alabándote, adorándote, pero Señor, tú sabes que ahí desde nuestros hogares nosotros podemos estar en comunión contigo. Está a punto de comenzar tu día santo, el día sábado, y queremos gozarnos al escudriñar tu santa palabra. Te pedimos perdón si hemos fallado por los pecados que hemos cometido,
por la forma en la que hemos transgredido tus mandamientos vez tras vez. Y hoy te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras mentes, que puedas usar a este servidor de tal manera que mis palabras no sean las mías, sino las que vienen delante de tu presencia, que podamos ser edificados y fortalecidos espiritualmente en esta tarde. Sé con cada uno de aquellos que están siguiendo esta transmisión, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube. Nos ponemos en tus manos y suplicamos que seas tú quien dirija toda esta transmisión. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar con el tema que voy a presentar en esta tarde, quisiera contestar una pregunta que me hicieron después del tema que predicamos el miércoles online, que también lo pueden encontrar ahí en nuestra página, está archivado en la página de Facebook de nuestra iglesia. Si alguien quiere seguirlo, por ahí está todavía. Me han hecho una serie de preguntas a través del chat. Algunos amigos de mi página me han hecho alguna pregunta. La pregunta es si esto que está ocurriendo del coronavirus es en realidad el inicio del gran evento. Bueno, queridos hermanos, realmente yo no sé, no soy un profeta, no puedo ver el futuro, pero realmente este evento está causando severos estragos a la economía. Para convertirse en el gran evento se requiere todavía que este asunto se complique, que se haga un poquito más difícil. Necesitamos que pase mucho tiempo, y esto obviamente sí traería muchos problemas económicos a las familias y después a los gobiernos y por supuesto las industrias. Este tipo de colapso comercial y económico y al mismo tiempo político podría ser un evento, pero necesita todavía obviamente complicarse. Esperamos con las manos del Señor que se cumpla su voluntad. Si ya el Señor tiene bien iniciar los eventos finales, pues gloria a Dios. Realmente todavía esto está muy verde como para no convertirse en el gran evento, pero todo puede ser. Vamos a seguir orando y vamos a ponernos en las manos del Señor y esperar que su voluntad sea suprema y que se haga lo que Él desee que ocurra. Esta noche quiero presentarles un tema que hace un tiempo atrás predicamos en una de nuestras iglesias. También fue un día entre semana que lo predicamos. Desgraciadamente ese día alguien lo filmó y en la iglesia no me he dado cuenta. Hace rato buscando por ahí en internet me encontré que alguien lo había filmado, lo había colocado allí y me puse a escucharlo. Tiene muy mal sonido, y aprovechando que hoy nos están ayudando nuestros hermanos del último mensaje, que estamos aquí solos en la iglesia, entonces no va a haber tan mala recepción. El tema es un tema que yo le he llamado la obra del engaño. En realidad el tema se debería llamar el fin nunca justifica los medios, porque de eso se trata este tema. Y obviamente todo lo que vamos a presentar es el fin nunca justifica los medios. El texto que escogí como base es un texto muy fácil de aprender, así que yo les pido a todos los que están siguiéndonos a través de los medios que se lo aprendan. Es tan sencillo aprendérselo esta noche. Después de escuchar este tema espero que todos se lo sepan de memoria. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, fácil de recordar. Primera de Tesalonicenses, el nombre difícil de la Biblia. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, y el versículo dice: apartados de toda especie de mal. Así de simple, apartados de toda especie de mal. Así que apréndanse los memoria, están bien sencillos, son unas cuantas líneas nada más. Específicamente son 6 palabras: apartados de toda especie de mal. Y el tema obviamente es hablando acerca de que el fin nunca justifica los medios. Déjenme explicarles un poquito acerca de esto. Durante mucho tiempo se han cometido toda clase de crímenes basado en la idea de que los métodos o los medios se justifican por el fin que se está buscando. Se han cometido toda clase de atrocidades en el nombre de la religión. La Inquisición, por ejemplo, que mató millones de seres humanos en la tierra, fue realizada bajo la excusa de que los métodos terribles de crímenes de tortura se justificaban con la idea de salvar a alguien. Y este método que la Iglesia Católica ha llevado por muchos años, por ejemplo, los jesuitas
infiltran las iglesias, cometen una obra de espionaje, se disfrazan, mienten, engañan, y todo eso lo hacen diciendo que esos métodos que son engañosos y que son fraudulentos y que son tramposos y que son mentirosos se justifican con la idea de defender a la iglesia. Claro, en la mente de ellos la iglesia católica es la iglesia verdadera. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución, pero la idea es que cualquier cosa que tú hagas, si estás haciendo la obra de Dios, entonces no importa cómo tú lo hagas. Y se excusa presentando algunas historias del Antiguo Testamento, algunas historias oscuras, algunas cosas reprobables que ocurrieron en el Antiguo Testamento, y en esas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, ellos toman la excusa para poder decir que el fin justifica los métodos o los medios que ellos utilizaron. Yo quiero reconocer que durante mucho tiempo, como miembro de la iglesia, como estudiante de la palabra de Dios, me encontré con una serie de historias en la Biblia que yo mismo no podía comprender por qué se encontraban en la Biblia. No encontraba una solución para esas historias. Me parecían demasiado oscuras, me parecían demasiado reprobables, y fueron cometidas y fueron hechas estos actos terribles por personas guiadas por Dios o por personas dirigidas por Dios. Algunas de las órdenes que Dios dio en el Antiguo Testamento, algunos de los hombres, algunos de los héroes, vamos a llamar así entre comillas, que se encontraban en la palabra de Dios, estas personas cometieron actos indignos, hicieron actos reprobables en aras de cumplir con la voluntad de Dios. Y obviamente, viendo estos actos que Dios pidió que ocurrieran, el fin que Dios pidió, y estas personas haciendo estos tipos de actos reprobables, las personas toman en estos actos como ejemplo para poder llevar adelante sus ideas de que ellos también pueden hacer cualquier cosa en aras de conseguir lo que Dios ha pedido. Algunas de estas historias se encontraban en la Biblia. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de Jehú, que va a ser la primera que vamos a mencionar. Yo le comentaba a algunos miembros de mi familia: esta es una historia que yo no puedo resolver. Yo no puedo resolverla, no sé por qué está allí, me parece demasiado oscuro, me parece demasiado terrible todo eso que ocurrió, y en aras de hacer algo bueno. La Biblia no te da ninguna solución, solamente te explica lo que ocurrió, te cuenta lo que ocurrió, y parece quedar allí. Y recuerdo que algunos de los miembros de mi familia me dijeron: es que de esas cosas uno no debe predicar. Pero si algo he entendido yo es que si está en la palabra de Dios, Dios nos lo ha puesto allí para que nosotros podamos aprender de ella. Todas las cosas que fueron escritas fueron inspiradas divinamente y son útiles de alguna u otra manera. Así que yo creo que eso debe tener una solución, y la tiene. Después de obviamente mucho investigar, pude resolver estos asuntos en mi mente, y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también puedan tener bien claro qué es lo que realmente se quiere enseñar a través de estas historias terribles. Por ejemplo, la historia de Jehú, que podemos encontrar en 2 Reyes capítulo 10, es una historia bastante sórdida. Déjenme explicarles un poquito acerca de este señor Jehú. Jehú fue escogido por Dios para cumplir con una misión sumamente complicada. Jehú tenía que matar a toda la ascendencia de Acab y Jezabel. No solamente matarlos, sino eliminar a todos los que pudieran llegar al trono siendo descendientes de Acab y Jezabel. Recuerden que Acab y Jezabel habían cometido una serie de crímenes allí en Israel, especialmente Acab había tomado la viña de Nabot, por lo que Jezabel había hecho al mandar esas cartas. Nabot había sido apedreado, y entonces el profeta Elías había venido a encontrarse con Acab y le había dicho que Dios no le iba a dejar miante a la pared. Eso quiere decir, no le iba a dejar ningún hombre. Pero como el rey Acab se arrepintió, eso es una parte interesante de la Biblia, como el rey Acab se arrepintió, entonces Dios le dijo que eso no iba a ocurrir en sus días, sino que iba a ocurrir en los días de su hijo. Así que el Señor levantó a Jehú y le pidió a Jehú que él se encargara de eliminar a toda la descendencia de Acab de la faz de la tierra. Obviamente Jehú tenía que matar a estas 70 personas. Después de llevar adelante algunos de los actos, él fue a Jezreel, mató a Jezabel, también se encontró con una serie de reyes en el camino, se los encontraba por ahí, los caminos les salían adelante. En 2 Reyes capítulo 10 nos cuenta la historia de un acto final, cuando ya estaba a punto de terminar su obra, le faltaban solamente los hijos de
Acab, o sea, nietos y parientes que se encontraban viviendo en la ciudad de Samaria. En 2 Reyes, capítulo 10, se nos dice que este señor Jehú envió entonces unas cartas, después de haber vencido a 2 reyes muy poderosos, unas cartas a los ciudadanos de la ciudad de Samaria, en el cual él les decía: bueno, ustedes tienen que colocar a unos 70 hijos de Acab, colóquenlos en el trono, coloquen a uno de ellos en el trono, y entonces yo voy a ir a pelear con él, pero entonces sepan ustedes que lo voy a vencer, y ustedes los voy a matar también, y les voy a hacer un montón de cosas. Así que con esta amenaza, los ciudadanos de Samaria consultaron entre ellos: ¿qué hacemos? ¿Ponemos a uno de los 70 hijos que tenemos de Acab como rey, o elegimos a Jehú rey? Así que todos consultaron, los ancianos de la ciudad, y mandaron unas cartas a Jehú de respuesta: no vamos a poner a nadie más como rey, sino que te vamos a servir a ti. Así que con esta promesa, Jehú dijo: bueno, si me van a servir a mí, dice: ¿qué quieres que hagamos por ti? Le dijeron los ciudadanos de Samaria. Dijo: bueno, si ustedes me van a servir a mí, si me van a servir a mí y a nadie más, entonces quiero que me manden las cabezas de los 70 hijos de Acab que están ahí en su ciudad. Situación terrible, similar a lo que Jezabel hizo en el caso de Nabot, cuando mandó esas cartas diciéndole a los ancianos de la ciudad, a los príncipes de la ciudad, que trajeran a Nabot a juicio y que después lo sacaran y lo apedrearan y que muriera. Algo similar fue entonces tomando el mismo sistema que utilizó Jezabel, es el mismo sistema que Jehú toma, amenazando a los habitantes de la ciudad y les pide que cometan un crimen horrendo. Estas personas lo hicieron. La historia nos dice que estos hombres les cortaron la cabeza a los 70 hijos de Acab, y entonces se las enviaron a Jehú. Una vez que Jehú recibió a estas 70 cabezas, entonces se dirigió hacia la ciudad de Samaria para convertirse en el nuevo rey de la ciudad de Samaria. Cuando Jehú iba en el camino hacia Samaria, se llevó a su amigo Jonadab y le dijo: mira, te voy a mostrar cuál es mi celo por Jehová. Cuando Jehú llegó a Samaria, entonces Jehú les dijo a todos los habitantes de Samaria, obviamente mandó emisarios y pregoneros, diciendo que si Acab había servido a Baal, realmente lo había servido muy pequeñamente. Había sido muy poco el servicio que Acab había presentado a Baal, porque él iba a servir a Baal mucho más que lo que lo había hecho Acab. Entonces Jehú se presentó como el nuevo servidor de Baal y mandó emisarios diciendo que él le iba a servir mucho más. Entonces citó un día de fiesta, un día dedicado al dios Baal. Se iban a reunir en el templo de Baal ahí en Samaria, y les mandó decir a todos los adoradores de Baal que se presentaran. Era un día de fiesta. El rey iba a ofrecer obviamente sacrificios, iba a haber comida, iba a haber fiesta, alegría para adorar a Baal, y no solamente eso, sino que también les prometió que les iba a dar vestidos. Así que el día señalado se reunieron en el templo de Baal todos los adoradores de Baal de la ciudad de Samaria, de tal manera que nos dice la palabra de Dios que estaban totalmente apretados, no cabía ni una persona más, estaba totalmente lleno el lugar de todos los adoradores de Baal de Samaria. El rey entonces se puso de pie por ahí en algún lugar y gritó varias veces que si había algún servidor de Jehová allí que se había escabullido entre todos, que saliera de ese lugar. Este lugar era solamente para aquellos que adoraban a Baal. Después de que estuvo seguro de que ninguna de las personas que estaban allí servía a Jehová, totalmente lleno el lugar, el rey había dado especificaciones a sus soldados. Había colocado 80 soldados afuera, les había dado instrucciones de que cuando él diera la orden, estos hombres iban a entrar en este templo de Baal, iban a matar a todos los que se encontraban ahí reunidos, que no debían dejar escapar a ninguno, y si alguno de ellos se les iba, dice, su vida será por esa persona que se escapó. Así que a la señal entonces del rey Jehú, entraron estos 80 soldados al templo de Baal y comenzaron a matar a todos los adoradores de Baal. Y es cierto, es muy malo adorar a Baal. Es cierto que Dios quería que los adoradores de Baal no existieran en el pueblo de Dios. Es cierto que Dios quería que toda la casa de Acab desapareciera. Es cierto que el Señor le pidió todo esto a Jehú. Pero la pregunta es, entonces, ¿se puede decir mentiras? ¿Se puede engañar? ¿Y se puede amenazar a otra persona para que haga el trabajo que Dios te pidió que hiciera?
Tú puedes decir mentiras y puedes engañar y puedes presentarte como algo que no eres, una duplicidad mentirosa, decirle a otras personas yo soy adorador de Baal cuando realmente eres adorador de Dios y lo haces para engañarlos y matarlos. Y cuando yo leía esta historia inmediatamente venía a mi mente, esto parece ser el trabajo más bien de Satanás, una manera engañosa, mentirosa de actuar. Y bien se los digo, queridos hermanos, yo no podía resolver esta situación en mi mente. Hasta que de pronto estudiando me encontré con algunas profecías al respecto. Me di cuenta que efectivamente Dios no estaba de acuerdo. Es verdad, Dios le pidió a Jehú que eliminara la casa de Acab, pero no así. También sabemos que el Señor le dio órdenes obviamente de acabar con los adoradores de Baal. Dios no quería que hubiera adoradores de Baal, eso está en su primer mandamiento. El segundo mandamiento dice que no debemos hacer imágenes. Por supuesto que Dios no está de acuerdo, pero tampoco se debe hacer de esa manera. Y este es el punto, queridos hermanos. Dios no está de acuerdo y Dios va a pagar. Cualquier cosa que hacemos que esté equivocada, no importa que lo que estemos tratando de hacer sea el bien, el fin nunca va a justificar los métodos o los medios que utilizamos para llegar a ese fin. Si los métodos que utilizamos son métodos de engaño, si los métodos que utilizamos son métodos de oscuros, son métodos que pertenecen al reino de las tinieblas, entonces se ha incurrido en culpa. Hay una deuda con la justicia y Dios ha dicho bien claramente: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 4, encontramos lo que el Señor dictó con respecto a lo que pasó con los habitantes de Samaria, los asesinatos que ocurrieron en Jezreel, y el Señor dictó una sentencia hacia Jehú, porque obviamente todo esto tiene que ser vengado. Dios tiene que vengar estos actos indignos, Dios tiene que vengar estos actos terribles que fueron cometidos en su nombre. En Oseas 1:4 el Señor le dijo al profeta Oseas que le pusiera a su primer hijo Jezreel. Recordemos que al profeta Oseas el Señor le pidió que se casara con una mujer nacida en fornicación, y cuando nació su primer hijo el Señor le dijo que le pusiera por nombre Jezreel. Dice: ponle por nombre Jezreel, Oseas 1:4, porque de aquí a poco yo visitaré. Y esta es la palabra clave, la palabra visitaré se refiere a alguien que viene a hacer venganza. Cuando Dios manda a un visitador, es alguien que viene a cobrar una cuenta pendiente. En este caso, una cuenta pendiente que quedó por lo que Jehú hizo allá en Jezreel. Había una cuenta pendiente por esa amenaza en la que mandó matar a 70 personas y les cortaron la cabeza, que pareciera ser una orden de Dios. Él dice: yo voy a visitar las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. De esa manera el Señor no solamente vengó esa injusticia, sino que también acabó con el reino de Israel por la manera tan terrible en la que Jehú obviamente actuó. Miren lo que el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 560, dice. El R.G. White nos dice algo muy interesante. Dice: todos los que anhelan entrar en algún compromiso que represente a Jehú, cabalgando, dice furiosamente, tendrán oportunidad suficiente para distinguirse. Estamos hablando de personas que, así como Jehú, utilizan métodos indignos, así como Jehú, utilizan métodos que pertenecen al reino de las tinieblas, así como Jehú, hacen cosas que no son correctas en aras de alcanzar el bien. O sea, piensan que sus métodos son justificados por el final que están buscando. Piensan que porque el final es la gloria de Dios y porque el final es traer salvación o el final es traer fortaleza a la iglesia, piensan que lo que están haciendo y la manera en la que están haciendo queda justificada. Por eso dice allí: así como esas personas piensan que pueden comprometerse de alguna manera que represente a Jehú, tendrán oportunidad suficiente para distinguirse, dice la hermana Juan. Su brazo, dice Testimonios para los Ministros, página 560, su brazo se vinculará. ¿Qué quiere decir vincularse? Vincularse quiere decir asociarse, quiere decir unirse. Su brazo se vinculará con aquel que fue una vez un ángel exaltado y que no ha olvidado las maneras usadas por él en los atrios celestiales. Asumirá estos modales y al representar a personas engañará a muchos cuyas vidas no están escondidas con Cristo en Dios. Pues, ¿cómo podemos saber cuando una persona está equivocada en la manera de actuar?
Son personas que piensan que el fin justifica los medios, así como Jehú. Dice, su brazo se vincula con Satanás, con el ángel que fue exaltado en el cielo y que no ha olvidado los métodos que Satanás utilizó en el cielo. Recuerden, los métodos que Satanás utilizó en el cielo fueron métodos engañosos. Fue y se presentó delante de los ángeles y les dijo que él estaba procurando libertad para ellos, que él quería hacer ese bien. Eran puras mentiras. En realidad lo que él quería era exaltarse y ser semejante a Dios. Estos métodos extraños, políticos, en el que la persona presenta una cara cuando en realidad es otra. Esos métodos son los métodos que Satanás siguió en el cielo, y cualquier persona que sigue esos métodos en la tierra tratando, entre comillas, de hacer el bien, se está vinculando con Satanás. Y obviamente no puedes tú decir que esos métodos sean correctos. Algo que a mí me molestaba cuando me encontraba trabajando en algunos lugares por allí, era la manera en la que algunas personas, incluso dentro de la iglesia, manejan cosas como las juntas, por ejemplo. Cuando las personas antes de la junta se ponen de acuerdo de una manera política y ya van a la junta sin esperar que el Espíritu Santo dirija, ya ellos ya saben lo que van a decidir antes de que la junta comience, ya saben lo que van a decir, lo que van a hacer. A mí me molestaba porque es una manera muy política de actuar. Y aun cuando lo que ellos están buscando, obviamente son cosas buenas, en realidad lo que ellos están buscando es tal vez la gloria y la fortaleza de Dios. Estos métodos políticos nunca han pertenecido a lo que Dios espera. Y desgraciadamente estos métodos vinculan a las personas con el reino de las tinieblas. Y alguno puede decir, bueno, pero terminó en bendición. Sí, pero recordemos que Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas resultan en bendición. Incluso estos tipos de actos terminan siendo bendición cuando las personas se arrepienten. Pero desgraciadamente podemos perder muchas de las bendiciones si en vez de utilizar los métodos de las tinieblas hubiésemos utilizado solamente los métodos de la luz. Pero déjenme presentarles algún otro caso. Ya vimos en el caso de Jehú, que Jehú obviamente perdió el reino por eso, y vimos que Jehú fue visitado y por eso el Señor demandó la sangre de sus manos y finalmente el reino de Israel fue destruido. El Señor dijo, voy a visitar las sangres de Jezreel. Entonces estos métodos oscuros, cuando alguien los revisa, no quedan sin pago, no quedan sin venganza. En la siguiente historia que elegí de la palabra de Dios es la historia de David. David es un héroe de la palabra de Dios, una persona que se va a salvar, va a estar en el cielo. Todos admiramos a David por algunas de sus cosas, pero realmente David cometió muchos errores, hizo muchas cosas muy malas en su historia. Y una de las historias sórdidas de la que casi nunca predicamos se encuentra en 1 Samuel 27. David, nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 27, estaba harto de ser perseguido. Recordemos que David había sido ungido por Dios para ser el rey de Israel, sustituir a Saúl y convertirse en el nuevo rey de Israel. David tenía grandes talentos, era muy famoso, era una gran persona, y Saúl obviamente ya temía a David. Saúl de alguna manera sentía celos de David, tenía razón porque finalmente David llegó a ser el rey de Israel. Y Saúl quería a David eliminado, así comenzó a perseguirlo, y David se la pasaba huyendo. Llegó un momento en el que David estaba harto de ser perseguido, ya quería vivir en algún otro lugar, y se le ocurrió una idea. La idea que se le ocurrió, dijo, bueno, me voy a ir a esconder con los enemigos del pueblo de Dios, voy a ir a buscar a Aquís, el rey de los filisteos, y ahí me voy a esconder. Y se llevó a sus 600 hombres, y se escondió ahí en Aquís, con Aquís, el rey de los filisteos. Aquís estaba más que feliz de recibir a David. Le dio obviamente un lugar donde quedarse en la ciudad principal, en la ciudad de Siclag, y ahí David se fue con sus hombres, estuvo por unos 3 o 4 meses, y después de ese tiempo David se dio cuenta que no podía estar en ese lugar, así que le pidió al rey Aquís, dijo, mira, no puedo estar aquí viviendo contigo, decídeme alguna ciudad en la que yo pueda vivir. Así que entonces le dio obviamente la ciudad de Siclag para que él se fuera a vivir con sus soldados, y David y sus soldados se fueron a ese lugar a vivir. Fue la época en la que David realmente estuvo en cierta paz, con cierta tranquilidad. El problema es que David tenía que vivir de algo, de qué manera iba a mantener a sus soldados, de qué manera les iba a dar de comer. Bueno, nos dice la palabra de Dios que David comenzó entonces a salir a hacer batallas, iba a asaltar ciudades, iba a asaltar lugares, a matar, a robar y a quedarse con
hacer rapiña y a quedarse en el pillaje y quedarse en todo lo que quedaba en esa ciudad. Pero obviamente no lo estaba haciendo con las ciudades enemigas del rey Aquís, lo estaba haciendo con sus aliados, con los amorreos, con los fereceos que se encontraban en ese lugar y por supuesto también con los mismos filisteos. Los mismos súbditos del rey Aquís ahora eran el objetivo de David. David iba y mataba a los ciudadanos del rey Aquís. David iba y maltrataba y mataba y les robaba todo lo que tenía, ciudades que servían al rey Aquís o que eran sus aliados, sus amigos, los destruían y de esa manera regresaba con ese dinero y con eso podía mantenerse. Ahora recordemos que Dios le había dado la orden obviamente a David de exterminar a todos sus enemigos. Dios le había dado la orden de eliminar a todos sus enemigos, esas naciones filisteas y amorreas que se encontraban en los alrededores. Era una de sus misiones. Pero ahora David estaba bajo la protección de ese mismo rey al cual él le debía que los estuviera protegiendo, que les estuviera ayudando, que les hubiese entregado una ciudad. ¿Y cómo le pagaba David? Iba y los destruía. Ahora, ¿qué es lo que hacía David? En 1 Samuel 27 nos dice, 27:11, dice, ni hombre ni mujer dejaba ida David, que viniese a Gad diciendo, porque no den aviso de nosotros diciendo esto hizo David, y esta era su costumbre. Todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos, David mató a todos los súbditos del rey, y no solamente mataba a los hombres, sino que mataba a las mujeres y a los niños, para que no quedara ningún testigo que pudiese decirle al rey lo que había hecho David. Ahora, si pensamos un poquito acerca de esto, es una manera muy ruin, una manera muy traidora de portarse de un hombre que temía a Dios. Cuando el rey venía y le preguntaba a David, ¿de dónde salieron todas estas vacas? ¿Y de dónde salieron todas estas ovejas? ¿Y de dónde salieron todos estos ganados? ¿De dónde tienes todas estas cosas? ¿De dónde las encontraste? ¿Qué decía David? David decía, fui a tal pueblo, obviamente del pueblo de Israel, y destruí, y fui y maté a tal parte, y fui y robé a tal parte, siempre hablando de ir a la tierra de Israel, lo cual era una gran mentira. Y después de eso el rey decía, bueno, se está haciendo enemigo del pueblo de Dios, se está haciendo abominable los ojos de Israel y no va a servir para siempre. Todo eso es una mentira. ¿Qué pasó con David? Bueno, la Biblia nos dice, para empezar, cuando llegó el momento en que David llegó a ser rey, en 1 Crónicas 28:13, el Señor le dijo a David que él no podía construir el templo que él tanto deseaba, el templo que él tanto anhelaba construir. Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y obviamente se refería a sangre inocente. Ahora, ¿qué más pasó en la historia de David? Todos podemos recordar que la historia de David estuvo plagada de engaños. Dentro de su familia hubo traición, dentro de su familia hubo engaños, incluso una de sus hijas fue violada por otro de sus hijos. Después Absalón se rebeló y mató a su otro hijo, y bueno, dentro de la casa de David hubo muchas historias sórdidas, terribles acerca de todo lo que ocurrió. Y obviamente todo esto no es otra cosa más que cumplimiento de la promesa del Señor, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Dios paga las deudas que hay con la justicia, aún cuando lo hayas hecho para honrarlo, y aún cuando lo hayas hecho con la idea de alcanzar los objetivos que Dios se trazó. Si los métodos que estamos utilizando no son los métodos de Dios, si los métodos que estamos utilizando son fraudulentos, si los métodos que estamos utilizando son oscuros, son malos, son perversos, entonces hay una deuda con la justicia y Dios paga y Dios cobra. Otra historia que podemos encontrar en la Biblia donde algunos de los personajes bíblicos cometieron actos sórdidos fue el caso de Abraham, cuando engañó al faraón. Nos dice la palabra de Dios que Abraham llegó a la tierra de Egipto y vio que los hombres no tenían temor de Dios, y viendo que su esposa era muy hermosa, Sara, le pidió de favor que les dijera a todos que era su hermana. Y Abraham le dijo al rey, al faraón, que esa mujer era su hermana. Así que Faraón se sintió en libertad y tomó a Sara y la llevó al palacio, con la idea obviamente de que fuera una de sus mujeres. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis 12:17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, fíjense, y estas son las vergüenzas que tiene que pasar. Uno no puede creer que al que llamamos el padre de la fe, y sin duda le llamamos el padre de la fe por los actos maravillosos de fe que realizó Abraham,
Pero Abraham cometió muchos errores. Durante todo su tiempo, él tuvo que ir aprendiendo a llegar a ser verdaderamente el padre de la fe. Aquí tenemos al faraón, alguien que no teme a Dios, supuestamente, alguien que no es el padre de la fe, alguien que no es vamos a llamarlo un cristiano, un hijo de Dios, reprendiendo a un hijo de Dios por comportarse de esta manera. Qué vergüenza es que aquellos que no temen a Dios reprendan a los que temen a Dios. Y viene el faraón y le dice: ¿qué es esto que estás haciendo conmigo? Obviamente esto no es algo justo, esto no pertenece al reino. No dice el noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio. Dice: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Dice, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora puede ser aquí tu mujer, tómala y vete. Después de eso, pareciera ser que Abraham no aprendió la lección. Siguió haciendo obviamente lo mismo, después lo hizo lo mismo con Abimelech. Nos dice la palabra de Dios que también le dijo que era su hermana. Y Abimelech se la llevó a su palacio. En Génesis 23 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, eres muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella. Dijo su señor: matarás también a la gente justa. No me dijo él: mi hermana es, y ella también me dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho eso. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no he permitido que la tocases. Entonces Abimelech mandó traer a Abraham y vuelve a regañarlo de la misma manera. Otra vez volvemos a pasar la vergüenza como hijos de Dios, que los hijos de las tinieblas o las personas que no tienen el mismo estatus de servir a Dios que nosotros, reprendiendo a Abraham por su manera sórdida de actuar, por su manera reprobable de actuar. Tuvo que sufrir la vergüenza de que alguien que no teme a Dios le diga a alguien que teme a Dios: ¿por qué está diciendo mentiras? Y Abraham sale con la excusa que todos conocemos: bueno, lo que pasa es que realmente es mi hermana, es hija de mi padre, más que es de diferente madre, y yo la tomé por mujer. En realidad, esta historia nos muestra que siempre hay una consecuencia. En este caso, el haber quedado con su mujer por un tiempo y la desaprobación por parte de personas, la reprensión por parte de personas que ni siquiera temen a Dios, que parecieran entender más la justicia que el mismo Abraham. El hijo de Abraham, Isaac, parece haber caído en la misma trampa. Cuando él llegó a Gerar, hizo exactamente lo mismo. Engañó a Abimelech y le dijo que la mujer con la que él estaba era realmente su hermana. Pero nos dice la palabra de Dios en Génesis 26 que obviamente Abimelech vio un día por allí a Isaac y a su esposa jugando y se dio cuenta que realmente era su mujer. Y entonces nos dice la palabra de Dios que lo reprendió de la misma manera. Génesis 26:8 dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. O sea, parece ser que Abimelech ya conocía a esta familia, ya sabía que eran medio mentirosos, y de alguna manera lo estuvo esperando, y finalmente cuando lo vio, lo trajo una vez más para exponerlo. Yo no sé ustedes, pero a mí me da vergüenza cuando leo estas historias. Las historias lo único que hacen es que me dé pena ajena, ¿verdad?, de ver a un siervo de Dios actuando de esa manera. Esa no es una manera de actuar de un cristiano, ni de un hijo de Dios, es una manera de actuar de Satanás, diciendo mentiras, actuando falsamente. Y aquí tenemos a una persona que no teme a Dios, reprendiendo a un siervo de Dios, porque su actuar no es el que Dios espera que ocurra. Dice ahí: así que llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Queridos hermanos, nunca el final o el fin, lo que estamos buscando, por muy mejor que sea, por muy bueno que sea, justifican los métodos engañosos, falsos, que alguien quiere llevar adelante. Otra de las historias que dan pena ajena, obviamente, es la historia de Jacob engañando a su padre Isaac. Es una de esas historias que uno dice: wow, ¿cómo pueden aparecer en la Biblia? Parecen increíbles. Recordemos que un profeta había dicho que
que Jacob iba a ser el primogénito, arriba de su hermano Esaú, que aún cuando Esaú era el mayor, en la hora de nacimiento, por unos cuantos minutos tal vez, sabemos que el Señor había enviado un profeta que había dicho el mayor servirá al menor. Eso quiere decir que Jacob iba a ser el primogénito. Y cuando crecieron ambos, obviamente Isaac comenzó a amar a Esaú más que a Jacob. Todos sabían que la profecía decía que Jacob iba a ser el primogénito. Su madre lo sabía, también lo sabían obviamente los siervos de Isaac. Isaac mismo sabía la profecía, pero con el tiempo él había llegado a amar tanto a Esaú que no se había atrevido, no tenía el carácter, la fortaleza mental, la fortaleza moral para poder decirle a su hijo mayor: tú no vas a ser el heredero va a ser Jacob. Cuando ya estaba demasiado viejo para tomar la determinación, había dejado pasar el tiempo y no había heredado la primogenitura, finalmente tomó la decisión, le dijo a su hijo mayor: ve y tráeme un cabrito, ve y cásate, te voy a pasar la bendición. Cuando este hombre se fue a casar, cuando Esaú se fue a casar, entonces su madre, Rebeca, fue con su hijo menor y le dijo: ahora es tiempo de hacer lo mismo. Y hicieron esa acto vergonzoso, esa farsa terrible, impúdica. Yo ni tengo palabras para referirme a lo que hicieron, la trampa en la cual él se puso los vestidos de su hermano, se puso una piel de cabrito en los brazos y vino a traerle de comer a su padre tal y como él lo había pedido. Por supuesto que Isaac se dio cuenta de lo que estaba pasando. Isaac sabía que no era Esaú. Yo siempre he creído que Isaac siguió el juego porque él mismo sabía que tenía que recibir la bendición era Jacob. Él sabía la profecía, pero no había tenido el valor y tal vez vio en esta oportunidad así medio engañosa de quitarse de encima la responsabilidad delante de su hijo al hablar del engaño. Todas estas situaciones son terribles. Esta situación engañosa en la que alguien no es fiel a lo que debe ser, cuando alguien se desvía del camino y toma vincula su brazo con el enemigo, tomando un camino alterno, un camino sórdido, un camino oscuro. En este caso, tanto Jacob como su mamá y su padre, ambos tomaron la determinación de una manera engañosa pasarle la bendición a Jacob, que podrían haberlo hecho de una manera íntegra, de una manera cabal, de una manera hablando derecho sin mentir, pero tomaron la determinación de hacer este jueguito. Finalmente, todos conocemos la historia, le dio la bendición a Jacob. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron 20 años sin ver a sus padres. 20 años en los cuales Rebeca ya no pudo ver a su hijo nunca más, porque ella murió antes de que él pudiera regresar. 20 años de vergüenza para Jacob, 20 años de vergüenza. Y no solamente terminó allí, sino que hay un costo, esto trae un pago, hay una venganza. En Génesis 29, 16-30 nos dice que a Jacob también lo engañaron. Lo engañó su suegro cuando en vez de darle a la esposa por la que él había trabajado 7 años, le dio a otra. Y después de eso tuvo que trabajar otros 7 años más por la esposa que él amaba. Y no solamente lo engañaron con el asunto de su esposa, sino que también lo engañaron sus hijos. Sus hijos lo engañaron en el caso de José, que sin deberla ni temerla, sus hermanos lo envidiaban y lo vendieron como esclavo para Egipto y mataron un cabrito, tomaron los vestidos de José, los mancharon con sangre y vinieron y le dijeron a su padre que una bestia rapaz lo había matado. Y este engaño perduró hasta que finalmente, de alguna manera, José apareció en escena. Pero todas estas cosas no habrían sucedido si Jacob hubiese actuado como Dios espera que actuemos. Entonces, todas las cosas que hacemos, los métodos sórdidos, malos, la oscuridad que nosotros no quedan justificados delante de Dios. Dios va a dar el pago. Dios tiene que permitir que haya un cobro, un precio por realizar estos actos indignos. Ahora yo sé que obviamente uno se puede arrepentir y pedirle perdón al Señor. Y Romanos 8:28 nos dice que a los que Dios ama, todas las cosas, incluso estas cosas terribles que realizaron los hijos de Dios como David, o lo que realizó Abraham, lo que realizó Isaac y lo que realizó Jacob, todas las cosas les resultan en una bendición. Es de saber a todos aquellos que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que finalmente José apareció una vez más,
Jacob pudo ver a su hijo y le dio la bendición. José se convirtió en el salvador de la familia, el salvador obviamente de Israel. Todos conocemos la historia, pero todo esto pudo haber ocurrido si se hubiese hecho de una manera correcta, y tal vez se podrían haber evitado todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todas esas consecuencias que vinieron por causa de la manera mala en la cual actuaron, se habrían evitado. Vamos a decir así, sí, Jehú tenía que matar a todos los hijos de Acab, pero no así. Es cierto, Jehú tenía que eliminar a los adoradores de Baal, pero no así. Se podía haber hecho de otra manera, de una manera más correcta, de una manera siguiendo los caminos que Dios ha establecido. Es cierto, José habría llegado a ser el mejor de la familia, pero no así como llegó. Jacob no habría pasado por todo el dolor y sufrimiento si hubiese seguido un camino recto, camino correcto. Ahora, ¿qué pasó con los hermanos de José que actuaron de esa manera? Seguramente todos recibieron su pago. Uno de ellos está obviamente el más importante, es el caso de Judá. A Judá también lo engañaron, así como él engañó a su padre, a él también le hicieron exactamente lo mismo con él. Conocemos la historia de sus hijos, el caso de Tamar, con el cual él había casado a sus hijos. Finalmente le negó. Es una historia tan vergonzosa que hasta vergüenza me va a contar. Si ustedes la quieren ver ahí en Génesis capítulo 38, pueden ver la historia de cómo ella finalmente lo engañó, haciéndose pasar por una ramera. Esas historias sórdidas, terribles, de cosas horribles que ocurren, tal vez no hubieran ocurrido si estas personas hubiesen actuado de una manera más honesta, evitando toda apariencia de mal, evitando cualquier cosa malvada o perversa. El fin nunca va a justificar, obviamente, los métodos o los medios que nosotros estamos utilizando. En 1 Reyes capítulo 13 hay otra historia. Un hombre que viene a maldecir el altar que Jeroboam estaba levantando allá en Betel. Nos dice la historia que un profeta, otro siervo de Dios, le dijo mentiras, lo engañó y lo convenció de venir a otro lugar. ¿Y en qué terminó la historia? Terminó muerto. Un león se comió al varón que fue engañado. Y el futuro obviamente solamente muestra vergüenza, y hay cosas que tienen que pagarse. Más adelante obviamente vino rey que había profetizado este profeta y sacó todos los huesos que se encontraban en los sepulcros y los quemó sobre el altar. Todas estas historias lo único que nos demuestran es que el final nunca puede justificar los métodos o los medios que se utilizaron para llegar a ese final. En Efesios capítulo 4, versículos 25, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, dejando el engaño. Tenemos que dejar los métodos de engaño, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, y no pequéis. Eso quiere decir que no debemos transgredir los mandamientos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir no dar lugar al diablo? Quiere decir que no debes vincularte en tus métodos que tú utilizas con Satanás. Los métodos que Satanás llevó en el cielo no son métodos correctos. El decir mentiras, el no hablar la verdad, el hablar engañosamente, el de alguna manera trabajar bajo fraude para alcanzar algo que puede ser bueno, nunca va a ser algo correcto, nunca va a ser el camino del Señor, nunca va a quedar justificado. De esa manera te vinculas con Satanás y le das lugar a Satanás. El que hurtaba dice no hurte más, trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar a los que padecen necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis, dice el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, voces y maledicencia sea quitada de vosotros toda maldad. El cristiano no debe ser malo. Alguno dirá, pastor, pero estas personas del Antiguo Testamento hicieron tantas cosas malas. Pero es aquí donde entra una parte muy interesante que tenemos que entender. Queridos hermanos, tú y yo no tenemos la excusa que ellos tenían en el pasado. Tú y yo vivimos una época en la que tenemos la luz de Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres del pasado hacían cosas terribles. Por ejemplo, hoy encontramos algunas personas que dicen, bueno, por ejemplo, los mormones, hay un grupo de mormones que creen que pueden tener varias esposas.
¿Y cuál es la excusa? La excusa que ellos dicen, bueno, es que Abraham tuvo varias esposas. Y Salomón, no se diga, tuvo un montón de esposas. Y toman a estas personas como ejemplo. Pero tienen que recordar que estas personas vivían en una época de gran oscuridad. Vivían en oscuridad. Y yo les puedo poner un ejemplo. Si tú vas, por ejemplo, a lavarte la cara porque sabes que está sucio y vas a un lugar oscuro y ahí te lavas la cara y lavas tu ropa, ¿qué tan seguro es que realmente vas a salir? Cuando venga la luz, te vas a ver realmente limpio. Es muy difícil lavar la ropa, es muy difícil quitar las manchas en la oscuridad. Necesitamos la luz para poder saber dónde están las manchas. Estas personas que vivían en la oscuridad no veían tan claramente lo que estaba bien, lo que estaba mal, no podían distinguir. Por eso nos dice la Biblia que el Señor les permitió incluso muchas cosas a estas personas. Jesús le dijo a los fariseos cuando hablaban acerca del divorcio y hablaban acerca de darle una carta de divorcio a una mujer porque no les parecía bien, el Señor les dijo, Moisés, por la dureza de su corazón les permitió, dice, pero en el principio no fue así. Tú y yo vivimos en una época muy diferente. La luz más maravillosa que puede existir vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos cómo vivir. Él vino a vivir de una manera pura, sin mancha. En el Señor Jesús no hay mancha ni arruga. En el Señor Jesús no hay oscuridad. Y Él vino a mostrar lo que es la luz. Por eso dice San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquel que es pura luz vino. Y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más los métodos de las tinieblas, amaron más los medios de las tinieblas que la luz. Tú y yo no vivimos una época a la de estos hombres. Ellos no tenían la luz de Jesucristo, ellos no tenían un ejemplo como el de Jesucristo a quien seguir. Pero tú y yo sí tenemos un ejemplo a quien seguir, a Jesucristo. Todos los que vivimos después de Cristo no podemos decir, es que Abraham hizo, es que Jacob hizo. Ellos nunca han sido el ejemplo. El ejemplo es el Hijo de Dios. Como dijo San Pablo, el Dios, habiéndonos hablado muchas veces a través de los padres, de los hijos, últimamente nos ha hablado a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros podemos seguir. Es el ejemplo de Jesús el que debemos seguir. No es el ejemplo de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, menos de Jehú, ni de Salomón, ni de David, ni ninguna de las personas de la antigüedad. Podemos inspirarnos acerca de las decisiones que tomaron, pero podemos ver que tomaron muchas decisiones equivocadas, hicieron muchas cosas malas en su vida. Y por ello tuvieron que pagar el pago que viene como consecuencia de unirnos o vincularnos con el enemigo en las cosas que hacemos. Pero en Cristo Jesús no hay pecado. Fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así, queridos hermanos, podemos estar seguros que el fin nunca va a justificar